Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C# y vamos a continuar trabajando con cadenas. Hoy vamos a ver la comparación de las cadenas usando el método compare y vamos a ver que en algunas de las aplicaciones que se puedan desarrollar con el sistema, con el lenguaje de C#, vamos a necesitar llevar a cabo alguna comparación entre las cadenas que tengamos. Y esto nos puede servir para mirar o para determinar si una cadena en especial ha sido introducida por el usuario. Pero entonces la comparación también nos va a ayudar a organizar alfabéticamente una serie de cadenas, pues que nosotros seleccionemos, nos va a permitir llevar como un orden. Por eso es importante la comparación entre las cadenas. La comparación es una herramienta pues que va a ser muy importante para solucionar también problemas y para mirar unos resultados especiales. Entonces vamos a ver que la clase string que estamos viendo nos va a proporcionar ese método de compare y este método vamos a ver que es estático, entonces no necesitamos hacer uso de un objeto como en algunas ocasiones vimos y va a necesitar de dos parámetros, ¿sí? Vamos a ver que esos parámetros van a ser las cadenas a comparar, es decir, cadena 1, cadena 2. Y el método nos va a regresar un valor entero. Entonces vamos a ver que en esta tablita, vamos a ver que si el resultado de la comparación es igual a 0, significa que la cadena 1 y la cadena 2 son iguales. Si va a ser menor a 0, es decir, un número negativo, la cadena 1 es menor a la cadena 2, ¿sí? Y si es mayor a 0, es decir, un número positivo, la cadena 1 va a ser mayor a la cadena 2. Entonces, para ver esto ya en acción, vamos a ir a nuestro Visual Studio para trabajar con este ejemplo. Bueno, entonces estando ya en nuestro Visual Studio, vamos a seguir trabajando con el mismo proyecto que trabajamos en la clase pasada. Si pueden verlo en recientes, vamos a ver que dice cadenas, string, así fue como lo llamamos. Vamos a abrirlo y vamos a seguir entonces trabajando con este programa. Entonces vamos a colocar aquí, coloquemos así, un comentario que diga comparación de cadenas. No se les olvide que el console.readKit siempre tiene que estar de últimas. Bueno, entonces vamos a empezar declarando una variable de tipo int, una variable entera, que diga comparación, ¿sí? Recordemos que este método nos va a regresar es un entero, o positivo, o negativo, o neutro, en este caso el 0. Vamos a decir que esa comparación, esa variable, va a ser igual entonces a nuestra clase string y le vamos a pasar el método compare. Y aquí necesitamos entonces pasarle las dos cadenas. ¿Qué dos cadenas vamos a usar? Simple, vamos a usar la cadena de nombre y apellido que vimos en la concatenación. Entonces vamos a pasar aquí nombre y vamos a pasar apellido. Bien. Y simplemente punto y coma. Y listo. Así ya estamos comparando con nuestro método del compare. Estamos comparando las dos cadenas que son nombre y apellido. En este caso son Pedro Gómez. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos usar una estructura if para que evalúe esa comparación. Entonces vamos a decir que si comparación es igual a 0, abrimos corchetes, vamos a imprimir entonces esa comparación. Vamos a decir console.writeLine y entre comillas vamos a poner entonces que los nombres son iguales. O más bien, las cadenas son iguales. Las cadenas son iguales. Y si no, entonces vamos a mandar otro console.writeLine y escribimos simplemente las cadenas no son iguales. Aquí ya está nuestro console.readKit. Entonces, si le damos en este momento iniciar, lo que va a hacer entonces nuestro método compare es que va a mirar si estas dos cadenas son iguales. En este caso, no son iguales. Nos tiene que arrojar
el resultado de las cadenas no son iguales. Démosle iniciar. Y en este caso entonces estamos viendo cómo nos está imprimiendo el resultado de que las cadenas no son iguales. ¿Por qué? Porque Pedro Gómez no son iguales. Si tuviéramos otros nombres, otros tipos de cosas acá, por ejemplo, tuviéramos Pedro, obviamente nos arrojaría que sí son iguales. Bien, continuemos. Entonces vamos a ver cómo encontrar una subcadena. Entonces aquí, ¿qué sucede? Aquí lo que podemos hacer es que muchas veces la cadena puede contener una frase con muchas palabras y para algunas aplicaciones necesitamos saber si determinada palabra se encuentra en esa cadena, es decir, si la cadena inicial tiene hola mundo, entonces necesitamos mirar si hay una subcadena dentro de esa cadena que tenga solamente la palabra mundo. En este caso será afirmativo, si la tendrá. Entonces, para poder mirar esto, lo que vamos a hacer es usar el método especial del contains, que ya lo habíamos visto. Y este método va a ser invocado por la cadena a la que se le realizará la búsqueda, ¿sí? Y es importante tener muy en cuenta esto, porque no debemos olvidarlo, porque la invocación del contains en la cadena incorrecta pues nos va a tener un error de lógica, no nos va a mostrar error en la pantalla, en la consola de errores, pero sí nos va a tener errores de lógica. Entonces es importante tener en cuenta que este método se le debe aplicar a la cadena a la cual se le va a realizar la búsqueda. Entonces el método contains solo va a necesitar de un parámetro y ese parámetro va a ser la subcadena a buscar. Y esta puede ser dada explícitamente o por medio de una variable de tipo string que la contenga. Entonces ya vamos a ver cómo funciona esto. Y entonces, ¿qué nos va a regresar esto? Nos va a regresar un booleano, es decir, nos va a decir true o false. Si la subcadena que se encontró en el valor regresado es true, es decir, es verdadero, entonces vamos a ver que sí contiene esa subcadena que nosotros estamos buscando. De lo contrario, va a ser false. Nuevamente en nuestro Visual Studio, entonces aquí vamos a colocar y aquí coloquemos en el comentario encontrar cadena. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase del string y vamos a pasarle una variable que diga nombre, bueno, ya tenemos nombre completo, pero entonces llamémosla nombre completo 1, ¿sí? Y vamos a igualar esto a una cadena que diga un nombre especial, digamos que diga José Alameda Villa, por ejemplo. Y aquí vamos a declarar nuevamente nuestra clase string y vamos a llamarla entonces nombre buscar, es decir, la palabra que nosotros deseamos buscar en la otra cadena. Entonces, en este caso vamos a colocar Alameda. Hay que tener en cuenta que el método contains distingue entre mayúsculas y minúsculas. Así sea una cadena, no podemos colocar aquí, si coloco así mayúscula, nos va a arrojar que no lo encuentre. Entonces es importante tener eso muy presente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar una estructura if y vamos a decir que nombre, vamos a decir nombre completo 1, que es la que estamos usando aquí, punto contains, y aquí vamos a pasarle como parámetro entonces la cadena que nosotros deseamos que busque en nombre completo 1. Entonces en este caso sería nombre buscar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el contains? Va a buscar dentro de la cadena nombre completo si hay una palabra que sea igual a la que está en la cadena de nombre buscar. Entonces aquí tenemos que igualarlo a true, es importante, ¿sí? Porque recordemos que esto nos va a regresar un booleano. Y si entonces lo va a encontrar, entonces vamos a usar un console.getLine y entre paréntesis vamos a colocar entonces que el nombre existe. En este caso nos tiene que arrojar, por supuesto, nos tiene que arrojar un true, ¿sí? Porque vemos que Alameda existe en la cadena José Alameda Villa. Entonces vamos a darle a iniciar y vamos a ver entonces cómo nos está indicando que el nombre efectivamente sí existe, ¿sí?
Lógicamente aquí, ¿qué tenemos que poner? En caso contrario, pues un else, y acá este else simplemente colocamos un console.writeLine, vamos a copiarlo aquí abajo y ese console va a decir el nombre simplemente no existe. Y listo, de esta manera ya quedó cómo podemos encontrar cadenas con el método contains. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo podemos obtener una subcadena. Entonces, no es lo mismo encontrar que obtener, ¿sí? Porque ya tenemos la forma de saber si existe, pero entonces lo que ahora necesitamos es extraer. Entonces, recordemos que cuando mirábamos también lo que eran las colecciones, veíamos que había diferencia entre obtener y encontrar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es subtraer lo que vamos a necesitar de estas cadenas. Entonces para eso vamos a hacer uso de un método llamado substring. Y este método va a necesitar de dos parámetros que son dos valores de tipo entero. El primero nos va a indicar el índice dentro de la cadena original, ¿sí? Donde se va a iniciar la subcadena, que nos va a interesar obtener. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, si tenemos una cadena que dice hola mundo, si nosotros deseamos mirar cuál es el índice, entonces tenemos que ver que si por ejemplo queremos obtener mundo, tenemos que saber cuál es el índice precisamente de esta cadena. Bien, y el segundo parámetro es la cantidad de caracteres que tiene la subcadena, es decir, cuántos caracteres tiene esa subcadena, porque de lo contrario, si colocamos un ejemplo 3, nos va a arrojar solamente mundo, ¿sí? Si colocamos 4, nos van a arrojar mundo con D. Y entonces así es como debemos pasarle los parámetros a este método para que nos pueda regresar una cadena que contiene la subcadena precisamente que nosotros hemos obtenido. De vuelta entonces en nuestro Visual Studio, lo que vamos entonces a hacer es, debajo de acá vamos a colocar un comentario y ahí vamos entonces a colocar obtener una subcadena. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a llamar entonces a nuestra clase string y vamos a darle un nombre que diga resultado, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a dejarla vacía, punto y coma. Después vamos a igualar esa variable resultado y aquí es donde vamos entonces a usar nuestro método de el substring. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar una cadena. Por ejemplo, vamos a usar la cadena mi cadena. Entonces vamos a colocar aquí entonces mi cadena punto, vamos a decir substring, y le vamos entonces a pasar entonces los parámetros que necesitamos. Primero, le vamos a pasar el índice. Vamos a decir que 7. ¿Sí? 7, ¿por qué? Porque queremos que nos tome solamente la palabra todos. Y como segundo parámetro vamos a pasarle 5, que en este caso son 5 letras. Entonces, ¿por qué va a ser 7 y 5? Vamos a ver que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, como está vacío el espacio, se corre esta palabra del todos a este espacio que está desocupado y por lo tanto es que lo toma como el 7. Y simplemente le pasamos el 5 como parámetro porque necesitamos que nos imprima las 5 letras, los 5 caracteres. Bien, así es como entonces lo usamos. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo vamos a imprimir con un console.writeLine y entre los paréntesis simplemente vamos a llamar nuestra variable resultado. Y listo. Ya de esta manera lo que vamos a hacer es a obtener entonces esa subcadena de mi cadena. Entonces cuando le demos iniciar, vamos a ver entonces que aquí nos está tomando la palabra solamente la palabra todos. Aunque ahora sea un poco, digamos lo que fácil, no tenga mucho sentido, se van a dar de cuenta que este tipo de cosas ayudan mucho cuando se esté desarrollando una aplicación muy compleja.
porque por lo general las cadenas también nos ayudan a almacenar información. Bien, ahora entonces continuemos con la forma de determinar si una cadena finaliza en una subcadena. Entonces, ¿aquí qué es? Que vamos a ver que puede ser o va a ser posible si de pronto una cadena finaliza en una subcadena. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es si una cadena finaliza con alguna subcadena en particular. Por ejemplo, si nosotros necesitamos analizar una cadena y esta cadena de pronto termina en punto, ¿sí? O si la cadena termina en una palabra. Entonces, para que eso nos muestre cómo está finalizando, necesitamos saber entonces si finaliza o no en una subcadena. Para esto, entonces, vamos a hacer uso del método ends_while. Este método va a necesitar de un parámetro que será la subcadena que nosotros deseamos verificar en la terminación de la cadena principal. Entonces, volviendo, si escribimos acá hola mundo, punto, por ejemplo, entonces la subcadena, esta va a ser la cadena completa y nosotros de pronto necesitamos analizar si se encuentra esta subcadena que está acá, que sería, por ejemplo, el punto. Entonces, para eso necesitamos mirar en cuál finaliza. Esta función va a regresar un valor de tipo booleano y va a ser true si la cadena termina con una subcadena y si no, en caso contrario, va a regresar un false. Entonces, aquí en nuestro Visual Studio vamos a colocar un comentario que diga, entonces, determinar si la cadena finaliza en subcadena. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a usar nuestra clase string y vamos a darle un nombre a una variable, llamémosla cadena 1 para no enredarnos tanto, y a esa cadena 1 entonces vamos a darle unos valores. Entonces vamos a darle, por ejemplo, un nombre, puede ser otro nombre completo, digámoslo Juan, Juan Alberto, por ejemplo, ¿sí? Tavares. Creo que se escribe con Z. Si no, me corrigen. Bien. Ahora llamemos otra clase y démosle el nombre de cadena 2. Y aquí, por ejemplo, démosle entonces el nombre de el último apellido, que en este caso sería Tavares. Para no hacerlo más complicado, quitémosle aquí la tilde, dejémoslo solo con la A. Entonces, esto se parece en parte a este método contains, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí va a mirar si está finalizando. Aquí está mirando si existe cualquier palabra, puede ser al principio, en el final, en la mitad, como sea, que coincida en la cadena. Pero acá sí va a fijarse simplemente en el final. Entonces, aquí también tenemos que hacer uso de una estructura if. Por ejemplo, si cadena 1, por ejemplo, le pasamos punto y aquí decimos ends while y entre paréntesis necesitamos pasarle esa subcadena, es decir, cadena 2. Estamos diciendo es que mire en cadena 1 si hay alguna palabra de cadena 2 que finalice, ¿sí? Y aquí vamos a darle igual a true. Y de esta manera entonces este método va a mirar en cadena 1 si existe una subcadena igual a la cadena 2. Y aquí simplemente escribimos console.writeLine. ¿Sí? Aquí vamos entonces a decir que la cadena finaliza en Tavares. Bien, de lo contrario, siempre es bueno hacer el else. Console.writeLine. Escribamos la cadena no finaliza. Por ejemplo, dejémoslo, por ejemplo, nomás así. Y ya. Entonces, ahora démosle iniciar. Y vemos cómo nos está mostrando como resultado entonces que la cadena efectivamente finaliza en Tavares. Este método, como les decía, se diferencia, aunque es parecido a este. Si por ejemplo aquí yo coloco Juan,
vamos a ver que el resultado va a ser false, porque no está finalizando en Juan, está finalizando en Tavares. La cadena no finaliza. Entonces, gran diferencia, muy parecido en la ejecución, en la sintaxis, pero hay que tener cuidado de no confundirnos. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos copiar una parte de la cadena. Para poder copiar hay que tener en cuenta una cosa. Primero, vamos a usar un método llamado copy-to, ¿sí? Pero este método en especial va a ser un poco más complejo, no significa que sea más difícil, pero vamos a ver que este método va a necesitar 4 parámetros para poder llevarlo a cabo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El primer parámetro va a ser el índice dentro de la cadena principal desde donde se empezará a copiar. Es decir, donde nosotros queremos copiar alguna parte de esa cadena. El segundo parámetro es la cadena. Vamos en este caso a usar de tipo char, ¿sí? Donde se colocará la cadena a extraer. El tercer parámetro es el índice del arreglo, porque en esta ocasión vamos a usar un arreglo, ¿sí? Y por lo general este método se usa mucho con arreglos. Entonces el tercer parámetro, ya sabemos, va a ser el índice del arreglo a partir de donde se empezarán a colocar los caracteres de la cadena copiada. ¿Por qué vamos a usar un arreglo? Porque el arreglo puede guardar mucha información, ¿sí? Y es muy útil a la hora de ordenar la información. Entonces, y aquí vamos a poner en ese arreglo varios caracteres. Entonces, no podemos usar una sola variable o distintas variables porque sería un trabajo más engorroso. Tal vez en un programa pequeño sí no, pero imaginemos la escala grande, por eso es mejor usar un arreglo. Y por último, aquí el cuarto parámetro nos va a indicar la cantidad de caracteres a copiar. Y como característica especial es que este método no nos va a regresar ningún valor, ¿sí? Simplemente nos va a mostrar información. De vuelta entonces al Visual Studio vamos a colocar algún comentario que diga copiar información de la cadena. Bien. Es corto el código, pero es indispensable que le pongamos mucha atención. Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro array. Recordemos cómo se crea un array. Palabra reservada char con este tipo de corchetes, ¿sí? Y vamos a llamarlo destino, ¿sí? Y esto lo vamos a igualar a nuestra palabra reservada new. Recordemos cómo debemos crear los arrays. Y vamos a colocar char otra vez, nuevamente, y vamos a colocarle un tamaño de 10, punto y coma. Listo. Ahora, vamos a inicializar nuestra clase string y vamos a llamarlo, entonces, por ejemplo, saludo. Vamos a emitir un saludo, vamos a guardar un saludo en ese arreglo. Dentro de este string, dentro de esta cadena, vamos a colocar un mensaje, por ejemplo, hola a todos los estudiantes, por ejemplo. Estudiantes, bien. Listo. Y después de esto, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a pasar nuestra variable saludo punto. Hacemos uso entonces del método copy, ¿sí? Miremoslo acá, copy to, y vamos a empezar a usar los parámetros. De una vez cerramos con punto y coma. Entonces, primer parámetro que vamos a usar. Entonces vamos a usar el índice, ¿sí? Dentro de la cadena principal, es decir, dentro de esta cadena de acá, desde donde vamos a empezar a copiar. En este caso vamos a usar el 7, índice 7. Y vamos a ver qué nos va a arrojar. Segundo parámetro, vamos a pasar como segundo parámetro la cadena de tipo char, es decir, nuestro arreglo, que en este caso sería destino. Tercer parámetro, vamos a colocar el índice del arreglo a partir de donde nosotros vamos a empezar a colocar los caracteres de la cadena copiada. Es decir, que en este caso vamos a usar 0, ¿sí? Para que nos empiece a copiar desde el principio. Y por último, el cuarto parámetro, lo que vamos a hacer es que a indicarle entonces la cantidad de caracteres que vamos
entonces a copiar. En este caso vamos a usar entonces, por ejemplo, 5 también. Bien. Después de que tengamos eso, simplemente vamos a imprimir entonces nuestro array. Console.writeLine y entre paréntesis simplemente vamos a llamar nuestro array destino. Si todo sale bien, nos tiene que imprimir muy bien y ya les explico qué es lo que está imprimiendo. Démosle iniciar y vamos a ver qué nos está imprimiendo precisamente todos, ¿sí? ¿Por qué nos está imprimiendo todos? Porque veamos lo siguiente acá. Si nos fijamos está diciendo el 7, empiece a tomar el índice 7. Entonces vamos 1, ¿sí? Ya lo hemos visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 el espacio, ¿sí? A partir de ahí entonces nos está tomando todo. Bien, después lo estamos almacenando en nuestro array. Y como tercer parámetro le estamos pasando entonces la posición 0 de nuestro array. Entonces se va a empezar a almacenar en la posición 0. Y por último le estamos pasando entonces los caracteres, ¿sí? Si por ejemplo nosotros aquí cambiamos este 7 por el 17, un ejemplo, vamos a ver que nos tiene que imprimir entonces es la palabra de estudiantes. Pero acá tenemos que colocar entonces cambiarle la cantidad de caracteres. En este caso serían 2, 4, 6, 8, 10, 11 caracteres. Entonces, ok, entonces ya cambiamos esto, cambiamos entonces aquí también la cantidad de caracteres, pero también debemos cambiar el tamaño de nuestro array, o si no de lo contrario nos va a mostrar un error de lógica, porque nuestro tamaño va a ser de solamente 10, y si miramos aquí, pues hay mucho más de 10. Aquí nomás empezamos en 7, pero hay mucho más de 10. Entonces es bueno cambiarlo. Entonces vamos a colocarle entonces 20. Si le damos a iniciar ahora, vemos entonces cómo nos está entonces imprimiendo la palabra estudiantes. Y de esta manera entonces podemos trabajar con el copiar información de la cadena. Bueno, entonces la próxima clase vamos ya a culminar con la última parte de lo que son las cadenas. Recuerden que todo esto lo van a encontrar en el resumen. Espero que le puedan sacar mucho provecho y nos vemos el próximo vídeo.